Buenos días a aquellos que no alcancé a saludar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Reyes capítulo 19. Primera Reyes capítulo 19. El tema de hoy, el mensaje, es salir de la cueva. Y podemos pensar en distintas cuevas. En la jerga financiera, para comprar dólares informales, blue, dólares en negro, se van a las cuevas a comprar en distintos lugares. No es que sea una cueva en sí, pero se le llama de esa manera. Hay cuevas en la historia, en la fantasía, en las historias de los superhéroes. Batman tiene una baticueva, ¿no? Debajo de la mansión de Bruce Wayne. Hay otras cuevas donde hay viviendas. En España veíamos en la ladera o en la montaña casas en las cuevas, especialmente en Andalucía, en Granada, en la provincia, en la ciudad y alrededores, muy confortables esas cuevas. Podemos ver en la historia bíblica muchísimas cuevas donde se escondían distintos reyes. De hecho, el poderoso ejército madianita hizo que los hijos de Israel se escondieran en cuevas. Podemos ver al rey David, que tuvo que huir de Saúl porque lo quería matar y se refugió en una cueva, la cueva de Adulán, cueva del refugio. David, que venía de éxitos tremendos, por así decirlo, huyendo de un rey, y con la promesa de ser rey, se tuvo que exiliar. Aquel que tenía un éxito tuvo que huir. Aquel que vivía en un palacio tuvo que vivir en una cueva. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos a Lázaro. Estaba en una tumba, pero era una cueva. Era una cueva que tenía una gran piedra por delante. Y podemos ver muchísimas otras historias más a través de la Biblia sobre las cuevas. La definición bíblica o a través del diccionario bíblico, una cueva es un lugar hundido en la tierra, ya sea formado por la naturaleza o por el hombre. En Palestina, donde hay mucha piedra caliza, las cuevas son muy numerosas. Las cuevas con frecuencia se usaban para habitación humana, para esconderse de la ley, de los enemigos de la guerra, para esconder tesoros preciosos como los rollos del Mar Muerto que se encontraron allá por el año 48, para almacenar, para tener cisternas, establos, ganado, para sepultura. Usos múltiples de las cuevas. Y acá hay una cueva especial que vamos a leer en el capítulo 19 de Primera Reyes. Vemos a este profeta maravilloso, extraordinario, llamado Elías. Y dice, a partir del verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Venía Elías de haber hecho cosas extraordinarias, entre ellas había degollado a todos los profetas de Baal y Acera. No eran 2 profetas, 4 profetas, 1 profeta, 450. Y los degolló, los desafió, hizo algo extraordinario y maravilloso. Entonces, Acab le cuenta a Jezabel, una perversa. Jezabel es símbolo de manipulación. Cuando hay manipulación, especialmente en las congregaciones, cuando hay división, es el espíritu de Jezabel operando. Esto no ha cambiado. Jezabel murió en ese tiempo porque los siervos de Jehú la tiraron por la ventana y se lo comieron los perros. Así terminó la vida de Jezabel. Pero era perversa, la maldad personificada. Entonces, Acab, que era un dominado por Jezabel, no tenía el carácter para ser rey, le contó todo lo que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Eran los profetas de ella que le respondían a ella.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, caminó sin parar. No es solo 40 días. Especifica la Biblia que caminó de día y de noche 40 días. No busqué cuántos kilómetros eran, pero tremenda la fortaleza que le había dado ese momento. Caminó hasta 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan aquí para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú por hijo de Nisni ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Un relato maravilloso con muchísimas enseñanzas que podríamos sacar. Para resumir, podemos decir que de Elías, si lo decía en un principio, escuchamos relatos también extraordinarios, anteriores a este capítulo, de las cosas que Elías había hecho. Era un profeta notorio, valiente y obediente a los mandatos de Dios. No tenía ningún problema de obedecer y enfrentar al enemigo de la forma en que los enfrentaba. Pero sin embargo, aquí lo vemos en una situación bastante distinta, bastante difícil, que cualquiera de nosotros puede pasar. De hecho, la Biblia
En Santiago dice que Elías era un hombre sujeto con pasiones semejantes a las nuestras. Nueva versión internacional dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías había entrado en un estado de depresión en ese momento. Estaba deprimido. Estaba deprimido de una forma tal que llegó hasta su criado, seguramente le dijo, me voy, quédate aquí, porque yo me voy a matar, me voy a morir. Y oró a Dios. Oró a Dios, quítame la vida. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir que nos salen las cosas, me quiero morir, me quiero matar, no sirvo para nada? ¿O no? No expresamos así ese concepto de nosotros mismos. ¿Dónde está lo que la Escritura nos dice? Que amarás al prójimo como a ti mismo. Yo estoy hablando así de mí mismo, no puedo amar al prójimo porque no me estoy amando a mí. ¿Me doy a entender? Pero así estaba en ese momento este hombre. Me quiero morir. Me quiero morir. Su cansancio era muy grande. Un dolor, seguramente, llantos, no sabemos. No lo describe la Biblia. Pero dice que se quedó dormido, vino un ángel, lo tocó, levántate, come, comió y se volvió a dormir. Viene por segunda vez el ángel y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Ya le dejó una indicación totalmente diferente. Y ahí, cuando se fortaleció, y como bien leíamos, caminó 40 días y 40 noches. ¿Cuánto logramos caminar nosotros sin parar? Por demás, ejercicio que podamos hacer, aquel que es un maratonista y que corre las competencias de Olimpiadas, no creo que pueda caminar 48 horas seguidas sin parar. Tal vez haya algún registro y en el récord Guinness está, pero el récord Guinness figura Elías con total seguridad. 40 días y 40 noches caminando fortalecido por la palabra, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y fue allí al monte de Horeb, el monte de Dios, el mismo monte donde Moisés recibió las instrucciones, los 10 mandamientos o el pacto para Israel. No era cualquier monte. Estaba en un monte especial y él allí se metió en una cueva. Quizás tenía que descansar por los 40 días o 40 noches. No sabemos, pero allí fue que le habló Dios. Estaba en el monte de Dios, pero ni se acordaba que era el monte de Dios. Se escondió en una cueva. Eso me enseña que muchas veces pueden pasar muchas cosas buenas a nuestro alrededor. Podemos escuchar palabras poderosas. Podemos tener una palabra personal para nuestras vidas, pero ni caso le hacemos porque estamos metidos en nuestra cueva. No hacemos caso o hacemos caso omiso a esa presencia de Dios. ¿Cuántas veces puede suceder o ha sucedido seguramente en nuestras vidas? Pero siempre está allí Dios al rescate porque no nos quiere dejar, porque dice la Biblia en el Salmo 138 que Dios cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí. Dios lo quiere cumplir. Otra versión dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Ahora, qué tremendo, ¿no? Conociendo la historia de este hombre, y como decía antes, y cuando uno lee y relee, uno quisiera hacer un 10% de lo que hizo Elías. De esos milagros extraordinarios, ese desafío, esa valentía, sin embargo, estaba aquí escondido en una cueva, había pasado por una depresión, y eso me enseña que nadie está exento a pasar por situaciones difíciles, oscuras, malas. Nadie está exento. Pero, ¿qué sucede? Todo pasa ¿por dónde? Por el corazón, pero pasa por la mente. El que gana la batalla de la mente, gana la batalla total. No se gana en el campo de batalla, en los pensamientos. Allí es donde ocurre todas las cosas. Las peores tormentas de la vida es la que uno se arma en los pensamientos. Y se enrieda con pensamientos que no tienen nada que ver. Y eso afecta a nuestro bienestar, nuestra salud, nuestras emociones.
no podemos ver con claridad, no vemos que Dios está obrando. Elías le estaba pasando por eso, porque gana la mente, gana la batalla. Ahora, ¿por qué entró Elías en este estado depresivo? Lo vemos en el versículo 1, en el 2. Jezabel envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Mañana lo amenazó. Ahora, fíjense lo débil que habrá estado allí Elías, porque venía de esas victorias tremendas. Como dije en un principio, uno lee, desafió a muchos, centenas de profetas y los venció. Cuando consumió el holocausto, los demás se rasgaban las vestiduras, se laceraban, gritaban y no pasaba nada. Y él le dice: Señor, hacelo. Y el fuego consumió el holocausto, el agua, absolutamente todo. Y ante una sola palabra, él salió huyendo. Comenzó a mirar las cosas para otro lugar, para otro lado. Se desvaneció su fe en unos instantes. Jezabel, como dije en un principio, y lo que significa, sigue operando sobre nuestras vidas, o quiere operar sobre las vidas de los hijos de Dios. Cualquier sueño, cualquier proyecto que una pueda tener, el enemigo tratará de ponerle trabas, de derribarlo, de que no sigamos hacia adelante. Porque así obra el enemigo. No le podemos poner una figura, pero lo espiritual obra de esa manera. Entonces él comenzó a ver todo oscuro. Estaba depresivo, que se caracteriza por una tristeza profunda. Una tristeza que él mismo lo manifestaba deseando morirse. Depresiones, depresus, que significa abatido, derribado. De esa forma estaba Elías. Y muchas veces nos puede suceder a nosotros también. Por eso la palabra nos enseña: mire que el que esté firme, que no caiga. Siempre tenemos que estar atentos. En segundo lugar, cambió el enfoque. Él tenía una fe tremenda en Dios para desafiar a los profetas y puso la fe, aunque no podamos creerlo, en Jezabel, en las palabras de Jezabel. Fueron más poderosas esas simples palabras que ni siquiera ella directamente envió un mensajero. Hay que tener cuidado con los mensajeros que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué mensaje nos dan a nuestras vidas? Puso la fe en lo incorrecto y no poner la fe en el autor y consumador, en Jesús de esa fe. Porque dice la Biblia que así es la fe, es por el oír la palabra de Dios. Otra versión dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Fe. En tercer lugar, cedió su lugar de autoridad. Se la cedió a Jezabel y le robó la paz. Ya no tenía paz. Comparemos los dos escenarios. El desafío tremendo que tenía anteriormente y todos los milagros que hizo, y este momento. Hagamos un paralelismo y vemos cómo cambió de la noche a la mañana. Porque cambió el enfoque. De repente le robó la paz, como cualquiera de nosotros. De repente suceden cosas que nos puedan robar la paz. Por eso dije antes, nadie está exento de que sucedan las cosas. Muchas veces he escuchado, y lo he escuchado recientemente: si estás en Cristo nunca te va a suceder nada. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Como dice, yo he vencido al mundo. Entonces ese tipo de mensaje es un mensaje mentiroso. Hay que tener cuidado con los mensajeros. ¿Qué mensajes traen? La paz es muy importante porque cubre nuestro corazón. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
que del maná la vida. Pero suceden cosas y pasa un mosquito volando y ya creemos que tenemos dengue y vaya a ser cuántas cosas, chirigüilla esa, ¿cómo? ¿Por qué? Porque estamos débiles, porque bajamos las defensas, porque cambiamos el enfoque. Se dio la autoridad al enemigo y la empezó a usar en su contra, querían morirse. Muchas veces hay mucha gente que están marcadas por el sufrimiento. De hecho, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor a nuestro alrededor. Cristianos y no cristianos. Lo hay, existe. No vivimos en un mundo de fantasía, color de rosas. Pero algunos fueron marcados de pequeño y aunque le vaya bien, todo lo ven mal. Pero todo lo ven mal. Ay, la vida es difícil, la vida es una lucha. Ahora, la vida no es siempre difícil, no es siempre una lucha. Tenemos lucha, no es contra carne ni sangre, dice la Biblia. Hay situaciones adversas, pero no es de 0 día hasta nuestros finales de los tiempos que va a ser difícil. Tenemos momentos duros, momentos difíciles, pero para eso está el Señor, para sacarnos de la cueva, para sacarnos de esas situaciones difíciles, o esas situaciones difíciles que tienen muchos y lo engañaron y dice, todo el mundo me engaña, todo. Mirá, yo te invito a que vayas a Oberá, haga una encuesta, 1000 personas seguro que no te conocen, o sea, no te engañaron nunca. Pero cuando generalizamos de esa forma todo, eso hace mella en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Va trabajando en nuestro interior y lo comenzamos a ver todo oscuro. Y para colmo algunos se meten en congregaciones legalistas y religiosas. El Señor te llamó para que sufras. ¡Ah, la pucha! ¿Quién se convierte al cristianismo así? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El Señor te está tratando porque estás en el camino angosto. Si estás en el camino angosto, es porque estás entrando a la vida eterna, porque angosto es el camino y angosta es la puerta que te lleva ¿a dónde? A la vida eterna. La Biblia me enseña que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas salud. Proverbios dice, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. En ese andar cotidiano de nuestras vidas, las pruebas están, los momentos difíciles están para madurar, para forjar nuestro carácter. No es que nunca nos va a pasar nada, sino que suceden cosas para fortalecernos más en el Señor, para que nuestra fe sea creciente y poder crecer a la estatura del varón perfecto. Por eso, Cristo se hizo hombre y se identificó con tu sufrimiento y con mi sufrimiento para que nosotros nos identifiquemos con su victoria, porque en Él somos más que vencedores. Mucha gente tiene información de la Biblia, y es bueno, pero si no hay revelación, no sirve absolutamente de nada. Revelación de nuestras vidas. La revelación transforma la vida, transforma nuestra manera de pensar. ¿Qué es la revelación? Es la verdad, la palabra que se hace luz en nuestras vidas. En alguna vez lo he compartido. Es cuando yo leo un versículo, un texto, un pasaje, un capítulo, 1 y 1000 veces y no entiendo nada, no me deja nada y un día, era así, sí, eso es revelación, no es nada espectacular. Iluminó mi interior, mi mente, mi corazón
y comienza a transformar la vida. Revelación, según el diccionario, es descubrimiento de algo secreto. Es algo que estaba escondido. Dios lo revela a tu espíritu, a mi espíritu, y nos impacta. Corre el velo, y cuando uno entiende, entonces es sacudido, es estremecido. Eso es revelación de la palabra. Revelación es siempre al espíritu, información es a la mente. Información es un dato, nos forma. Revelación transforma nuestras vidas. Las transforma totalmente. Cuando uno dice, qué bien, sí, el mensaje estuvo bueno ahí, eso es la información. Eso simplemente es información. Por eso uno tiene que venir con el corazón dispuesto, abrir la palabra con un corazón dispuesto, con la mente abierta, para ver qué Dios tiene para mi vida. Un corazón dispuesto a entender. Dispuesto a entender y dar lugar al rema. Eso es revelación. Logo es lo escrito, rema es lo revelado. Dice Jesús a Satanás en Mateo 4, cuando confronta al diablo, en 4:4 le dice, vete Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En un mismo versículo, para escrito o palabra, que es lo mismo, emplea o está traducido así de esa manera, pero es la palabra logos, como si dijera, vete Satanás, logo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. La revelación, es lo que yo entendí. Cuando leo se ilumina, porque estoy con el corazón dispuesto a entender, con la mente abierta a que transforme mi vida, a que me cambie, a que me saque de la cueva, de mis propias creencias. Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Efesios 1:17 dice, oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra versión dice, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el espíritu, fuente de sabiduría, para que entiendan los secretos de Dios y lleguen a conocerlo verdaderamente. Esos secretos de Dios no es exclusivo para un grupo de personas, es para todo el pueblo, para todo aquel que está dispuesto a ser transformado en su vida. Entonces, ¿qué alimenta la fe? Rema, revelación. Cuando uno abre la mente y el espíritu, uno cambia para siempre. Cambia para siempre. Entonces empieza a hacer las cosas, a servir sin carga, sin rituales, sin obligación. Lo hace porque nace para hacerlo de esa forma. Se reveló. Y Cristo fue revelado a la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él se reveló de esa forma. Hay muchos que no le dieron lugar todavía. Ahí está nuestra función en cada uno de nosotros. Ahora, esto nos sacará de la oscuridad de la cueva. La cueva donde nos hemos encerrado, donde nos hemos aislado. El corazón se hizo un caparazón que es difícil de penetrar, una muralla. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestra cueva. Es muy importante identificar. ¿Qué es? ¿Cuál es mi cueva? Inclusive orar al Señor para que me haga ver cuál es la cueva. La comodidad, el desinterés, la apatía, situaciones no resueltas, resentimiento, volver a sentir una y otra vez, falta de perdón, raíz de amargura, el pasado que uno no suelta. Levántate, le dijo el ángel a Elías, y come, largo camino te resta. ¿Por qué es esto?
Porque a todos nos resta un largo camino para hacer cosas, para ser de testimonio. ¿Cómo irán si no hay nadie quien predique? Es un desafío grande. Es un desafío. Quizás queremos hablarle a gente que no quiere escuchar, no quiere oír. Y nos equivocamos, pero también está en nosotros que quieran oír a causa de nuestro testimonio de vida. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Dispuestos a oír. Habrá un futuro restaurado como el de Elías. Largo camino te resta. Tenía que ungir a 2 reyes y a un profeta. No era cualquier cosa. Hay un futuro para cada una de nuestras vidas que tiene que salir de nuestro interior. Hay un potencial tremendo porque somos imagen y semejanza de Dios. Lo que Dios depositó. Pero está en la cueva. Cuando Elías fue con el criado y seguramente le dijo que se iba a matar o quería morir, ¿el criado qué hizo? Lo dejó ir. El criado había visto maravillas tremendas, extraordinarias. Él fue testigo, era el criado, el que lo seguía, un discípulo. Pues se traduce también como discípulo. Y lo dejó ir. Porque tenía información, no tenía revelación. Él podría haber sido el sustituto, pero no lo fue. Lo encontró a Eliseo después. Bueno, al apóstol Pablo le pasó cuando allí en Timoteo dice, escribiéndole, que vaya a verlo porque Demas me hace desamparado porque se fue al mundo. Le gustan las cosas del mundo. Abandonó la fe. Se cayó de la fe, como dicen algunos. Con Dios pueden ocurrir cosas tremendas. Muchas cosas. Dice la Biblia, ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no lo hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10.000 si el Señor no los hubiera entregado? 1 a 1000, lo lógico sería 2 a 2000. Pero no, con Dios no funcionan las cosas así. Bueno, la ciencia esto lo llama sinergia, o sinergia, no sé cómo se dice. Que yo hago una cosa y otro hace la misma, nos unimos y se multiplica. Es un efecto extraordinario. Por eso la Biblia me habla de unidad, de que seamos uno, de que cada uno use sus dones, salir de la cueva para que se produzcan cosas extraordinarias. Todo se multiplica cuando hacemos juntos, de una forma tremenda. Ahora, Elías encontró allí a Eliseo, tal como le había dicho el Señor, y Eliseo caminó 12 años con él. Dejó las riquezas, 12 yuntas de bueyes, era fortuna en ese momento. Sin embargo, dejó absolutamente todo, y Elías le decía a Eliseo, déjame, no te dejaré, déjame, no te dejaré. Todo lo contrario al criado anterior. Él quería, porque se le había revelado. No Elías, sino este Dios poderoso que tenemos cada uno de nosotros. Dios quiere impactar tu vida y mi vida. Dios no entró a la cueva. Yo estaba en la puerta de la cueva. Dios no entra en tu cueva. Él te dice, sal de la cueva. ¿Qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí, tu nombre o mi nombre? ¿Qué hacemos en la cueva? Estaba en esta cueva que dicen los historiadores que es una caverna muy oscura. Allí estaba este hombre. Y se volvió a manifestar el Señor. Allí dice que estaba el viento todopoderoso, el terremoto, el fuego, pero en ninguno de ellos estaba Jehová. Podemos decir que la experiencia que había tenido, cuando un día se tiró con ese chico muerto y lo resucitó,
era como un terremoto. Cuando hizo caer fuego del cielo, conocía que Dios manda fuego. Cuando entró a la casa de la viuda, que no tenía nada para comer, esperaba morirse. Es como el viento. Era experiencias. A Dios le interesa un pepino nuestras experiencias pasadas. Porque no vivimos de experiencias. Son muy buenas. Vivimos de la palabra. Y Dios nos quiere dar una experiencia diferente en nuestras vidas. En algo suave, delicado, en un silbo apacible. Para manifestar su presencia. Quiere obrar Dios en nuestras vidas. Algo en privado. Las experiencias no son para hacer alardes de ellas y que todos nos conozcan por las experiencias. Conocimos en España un muchacho que nos complicó la vida, era un pastor, y él había tenido una experiencia de cómo conoció a su esposa. Él era de Argentina, la esposa de otro país de Europa. Y que el Señor le habló un día estando en la miseria, y qué sé yo, y la esposa también, y que se iban a encontrar en tal lugar, se encontraron, y a los 2 meses se casaron, y para él todos tenían que tener esa experiencia. Y le decía a nuestro hijo Sebastián, vos tenés que tener esa experiencia. Sebastián lo mandó a pasear. Las experiencias son individuales, son personales. Pueden servir de testimonio para alentar a alguien, pero no es nuestra doctrina que nos respalda para caminar. La palabra es la que nos respalda. Ahora, Dios siempre nos guía, Dios siempre nos acompaña. ¿Cuántos creen eso? Siempre. ¿Qué cambió la situación de Elías en ese momento? Jezabel todavía seguía viviendo, el espíritu de muerte rondaba, lo querían perseguir para matar. Lo que cambió es la mente, los pensamientos, porque el que gana la batalla de la mente, gana toda la batalla. El Señor quiere sacarnos de la cueva. ¿Qué haces allí? Salí de tu cueva. Cada uno tiene que identificar cuál es su cueva. Pero es importante, porque un largo camino resta. Tantas cosas por hacer. Tantas cosas para compartir. Pero en la cueva retumba lo que hablamos y nos escuchamos a nosotros mismos. En esta cueva había oscuridad, pero ya está allí Dios, como ese silbo apacible que quiere hablar a tu vida para que salgas y seas de bendición. Él quiere confirmar con esa dulce voz del Espíritu para que cumplas lo que te fue otorgado, para que desarrolles el potencial que Dios tiene o tenés, que Dios dejó en tu vida, que empiece a fluir. Pero está encerrado en la cueva. Así que en esas situaciones tan difíciles que nos quisieron desalentar, uno puede volver y decirle, no me has vencido, porque Cristo está conmigo, porque la palabra está conmigo. Amén. Pero por sobre todas las cosas, yo estoy con la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te voy a pedir por unos instantes, así con los ojos cerrados, que identifiques tu cueva. Que no hagas caso omiso a eso, es importante. Esa cueva puede ser una debilidad. Que no te deja avanzar. La cueva donde estaba Elías, en el monte Oreb, era una cueva física, una caverna. Pero también tenía una cueva mental. Sus pensamientos, cuando cambiaron, cuando seguimos leyendo hacia adelante, fue arrebatado por
los carros de fuego. ¿Qué cuevas hay? Dios te dice, ¿qué haces allí? Como se lo dijo a Elías. También me lo dice a mí. ¿Qué haces allí, Sergio? ¿Qué haces? Señor, que podamos abrir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón para entender siempre, Señor. Sabemos que no vendrás como el terremoto, ni con el fuego, ni con el viento, ninguna experiencia pasada, sino quieres darnos algo nuevo en la intimidad, estar a solas. Así como Elías salió a la cueva y se cubrió con un manto. El manto del profeta es el talí. Y escuchó la voz del Señor. Así también que cada uno de nosotros podamos salir de esa cueva, porque hay un largo camino que nos resta. Que pueda ser librado ese potencial encerrado, Señor. Solamente hay que salir de la cueva. Sabemos que tú nos guiarás, Señor, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Así como el Salmo dice, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y la copa está rebosando, Señor. Pero no en la cueva, sino fuera de la cueva. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor sobre cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Y, Señor, tomamos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida.